Como ha comentado Antonio, hoy en el primer día de la semana multifísica, vamos a tratar el módulo de ACDC, de Console Multiphysics, que básicamente nos va a permitir simular todo tipo de dispositivos electromagnéticos. Veremos brevemente una revisión de las características del módulo, de cuáles son las ecuaciones y las interfaces físicas que podemos resolver dentro de este módulo, y veremos un par de ejemplos, que son un ejemplo de un dispositivo capacitivo, el análisis transitorio de un condensador, y como dispositivo inductivo, pues veremos el transformador de corriente con núcleo en forma de E-core. Durante los 5 días, pues, como ha comentado Antonio, veremos los diferentes módulos de tipo electromagnético asociados a Console Multiphysics, y lo veremos en cada uno de ellos. Veremos una breve descripción y también haremos una o dos simulaciones de ejemplos. Bien, para las capacidades de modelado de electromagnético de Console Multiphysics y sus modelos asociados, pues la utilizaremos dependiendo del tipo de problemas que queremos resolver. La escala temporal y el tipo de modelado es fundamental a la hora de escoger un conjunto de ecuaciones y, por tanto, un módulo concreto de Console Multiphysics. Si estamos interesados en modelar problemas electromagnéticos estáticos o de baja frecuencia, pues utilizaremos el módulo que vamos a ver hoy, que es el módulo de ACDC, donde podemos simular campos eléctricos y magnéticos que no cambian con el tiempo o que varían sinusoidalmente, pero lentamente, de forma que podemos despreciar los problemas de radiación. En el caso de que queramos estudiar pues, campos que varían habitualmente del tiempo o con una frecuencia alta, pues ya utilizaremos módulos más específicos, que son el de radiofrecuencias y el de óptica de ondulatorio, que trataremos mañana dentro de la semana multifísica. Bien. El módulo de ACDC, que es para el estudio de dispositivos electromagnéticos, pues nos permite, como pueden ver aquí, utilizar estas interfaces físicas. Las interfaces físicas son, digamos, paquetes donde resolvemos ecuaciones correspondientes a un tipo de problemas, a un tipo de dispositivos. Por ejemplo, podemos resolver problemas electrostáticos con dos metodologías diferentes, con el método de elemento finito y con el método de elementos de contorno. Podemos resolver problemas de corrientes eléctricas, tanto en un volumen como en superficies, que sería el de Layered Shell. Podemos acoplar circuitos eléctricos a nuestros dispositivos electromagnéticos, donde hacemos el modelado tanto por el método de elementos finitos como el método de elementos de contorno, y también campos magnéticos, en ausencia de corrientes, en presencia de corrientes, donde estas corrientes crean esos campos magnéticos. Podemos resolver al mismo tiempo campos eléctrico-magnéticos. Hay una física específica para resolver maquinaria rotativa magnética, y bueno, pues hay una formulación de campo magnético en general. Console Multiphysics nos permite estar especialmente preparado, aunque puede resolver cualquier física por sí solo, por separada, pero viene también especialmente preparado para los acoplamientos multifísicos. Por ejemplo, podemos estudiar calentamientos por efecto Joule, por inducción, problemas de magnetostricción, donde tenemos deformaciones debidas a campos magnéticos, y después interacciones con partículas, donde tenemos partículas cargadas que se pueden mover dentro de campos eléctricos o magnéticos, tanto en formulaciones relativistas como no relativistas, es decir, a velocidad más baja. Bien, básicamente las ecuaciones, en todos estos problemas, las ecuaciones que hay que resolver son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que son estas 4 ecuaciones de física clásica que se utilizan en todas las ramas de automatismo en física y en ingeniería, pues evidentemente en todo tipo de problemas electromagnéticos. Son las 2 leyes de Gauss para campo eléctrico y para campo magnético, y las leyes dependientes del tiempo, que son la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Dependiendo de los casos, pues se puede definir también el potencial vector y el potencial
eléctrico escalar, que nos permite cálculos, nos permite simplificar cálculos dependiendo del caso. Necesitamos también para los materiales, tanto eléctricos como magnéticos, sus ecuaciones constitutivas para los dieléctricos y también la relación constitutiva para los materiales magnéticos con sus curvas pH. Todo eso lo podemos resolver lo podemos incluir en el módulo de ACDC. Y pues también tenemos para los problemas con corrientes las ecuaciones constitutivas de corrientes, por ejemplo, es la ley de Ohm, en la cual podemos incluir el término de Lorentz y la ecuación de conservación de corriente. Bueno. Bien, estas ecuaciones, pues, dependiendo si el caso es pues, con corrientes o en ausencia de corrientes, si es dependiente del tiempo o independiente del tiempo, o si es una variación sinusoidal, pues podemos tener varias versiones de estas ecuaciones. Claro, estas ecuaciones son totalmente generales y tienen que particularizarse para cada problema que tenemos que hacer. Y entonces, los módulos de ACDC, radiofrecuencias y oscilosonotarias, pues cogen diferentes subconjuntos de estas ecuaciones para aplicarlo a cada uno de los diferentes problemas que podemos tener. Por ejemplo, para la física de electrostática, pues cogeríamos, en ausencia de corriente, pues cogeríamos las ecuaciones para el potencial escalar, de ahí calcularíamos, puesto que es un campo irrotacional, tendríamos el potencial escalar, de ahí la acoplaríamos a la relación constitutiva de ese material concreto con la polarización y resolvíamos la ley de Gauss. Y aquí tenemos la ecuación resultante que tendríamos que resolver en este caso de electrostática. Y así, pues, por ejemplo, cuando tenemos corrientes eléctricas, pues tenemos otro conjunto de ecuaciones donde ya utilizamos la ecuación constitutiva de corriente con la ley de Ohm y con la conservación de corriente. ¿De Teníamos otra ecuación final que sería la que resolveríamos en este tipo por ejemplo, corriente eléctrica estacionaria. Y así, pues, podemos incluir los términos dependientes del tiempo, ¿de acuerdo? Etcétera, o los términos que varían sinusivamente con la frecuencia, donde aquí ya, en todos los problemas en el dominio de la frecuencia, utilizamos la notación compleja. Como cosa especial, en el módulo de ACDC nos permite utilizar tanto el modelo de elementos finitos, el método de elementos finitos, como el método de elementos de contorno. En el caso del método de elementos de contorno, también llamado método de momentos o ecuación de integral superficial, en este caso lo que hacemos es mallar solamente las superficies cargadas, y el resto de espacio donde no hay carga lo tratamos con un vacío infinito donde podemos, a través de las funciones de Green, calcular el campo en cualquier punto de ese vacío. En ese caso, este método, pues dependiendo del caso, presenta también algunas ventajas sobre el método de elementos finitos. Por ejemplo, el caso de que podemos tener un volumen infinito donde podemos calcular los campos. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno que nos tenemos en el caso, por ejemplo, de la electrostática es que podemos elegir cuál método nos viene mejor. Si el método de elementos finitos o el método de elementos de contorno. ¿De acuerdo? Aquí, pues, pueden ver, en este caso, requerimos menos grados de libertad si tenemos que resolver al final menos ecuaciones, pero la matriz, pues, puede ser, la matriz del sistema puede estar más poblada, ¿no? Tenemos una gran cantidad también de condiciones de contorno que podemos aplicar tanto en el método de elementos finitos como de elementos de contorno, en el caso de electrostática y de corriente eléctrica. Entonces, estas son condiciones de contornos diferentes que podemos aplicar para las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Aquí vemos también, por ejemplo, cuáles son las ecuaciones que utilizaríamos para el campo magnético. En el caso de una corriente, aquí sí podríamos utilizar el potencial escalar magnético en ausencia de corrientes, y siempre podemos utilizar una curva BH, es decir, para introducir cuál es la relación constitutiva magnética de nuestro material magnético. En caso estacionario, dependiendo del tiempo, podemos incluir todos los términos dependientes del tiempo y los términos dependientes de frecuencia. Y también en casos generales podemos calcular tanto campos eléctricos como magnéticos, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver que podemos coger pues resolver todo el conjunto de ecuaciones para poder tratar todo tipo de problemas electromagnéticos.
Como modelos de material, pues tenemos muchas posibilidades para incluir las relaciones constitutivas entre campo magnético y campo de excitación magnética y también el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico y la densidad de corriente. De forma que la cantidad de materiales que podemos simular es muy grande y aunque tengamos un material muy extraño que no entre dentro de ninguno de estos digamos, de estas especificaciones que ven aquí, siempre podemos introducir a mano la ecuación constitutiva de nuestro material concreto. Es decir, nos da esa libertad de simulación el software. Bien, además de todas estas ecuaciones y de los modelos materiales que podemos utilizar, hay características claves que vienen incluidas dentro del módulo ACDC. Por ejemplo, tenemos una herramienta para especificar bobinas dentro de los solenoides que crean campo magnético y responden a los campos magnéticos. Una herramienta para cálculo de fuerzas electromagnéticas sobre un objeto, una interfaz concreta para resolver un circuito eléctrico que esté acoplado a nuestro sistema, etc. Condiciones periódicas, herramientas específicas para mecánica rotativa, etc. Bueno. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a empezar con el modelado transitorio de un condensador en un circuito. Aquí es un modelo simple. Tenemos un condensador de placas en forma de disco, tenemos un dieléctrico en medio, que va a ser un cristal de cuarzo, y esto está rodeado por aire. Y nuestro condensador va a estar conectado a un circuito externo, donde tenemos una fuente de corriente que va a crear un potencial en un determinado momento, y está conectado a una resistencia de 1000 ohms. Entonces vamos a ver cuál es el proceso de carga transitoria de este condensador. Sabemos el resultado clásico, pero claro, ese resultado clásico no incluye pues la pérdida de flujo eléctrico en el aire por ejemplo, la corriente parásita de conducción dentro del dieléctrico y del aire. Que nosotros sí lo vamos a incluir como un ejemplo más realista. Por ejemplo, estos serían los resultados. Vemos cómo la corriente sigue el resultado clásico, o sea, que disminuye exponencialmente y que hay una corriente parásita final en nuestro condensador debido a una pequeña conducción que hay en el cuarzo y en el aire. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a compartir con Sound Multiphysics para hacer este ejemplo. Esta sería la ventana inicial de Console Multiphysics y aquí podemos comenzar con el Model Wizard, que es el asistente de creación de modelos. Vamos a crear un modelo en 3 dimensiones, elegimos 3D y aquí podemos elegir la física inicial que queremos incluir. Vemos aquí que tenemos ACDC y aquí tenemos pues todas las interfaces físicas que les he mostrado anteriormente. En nuestro caso es un problema de corrientes eléctricas, entonces elegimos esto de aquí, corriente eléctrica, añadimos esta física y esta física tiene dentro las ecuaciones que hemos visto antes. Y como tiene un circuito eléctrico también acoplado, pues podemos añadir también las ecuaciones de circuito eléctrico. Bien, una vez que hemos seleccionado esas ecuaciones, pues aquí también seleccionamos una simulación dependiente del tiempo. Estamos interesados en estudiar el transitorio. Le damos a realizar y se nos abre el escritorio principal de Console Multiphysics, donde aquí a la derecha tenemos el árbol del modelo, tenemos una física de corriente eléctrica, aquí vemos efectivamente las ecuaciones que vamos a resolver, en este caso dependiente del tiempo, y en nuestro circuito y también nuestra física, nuestras ecuaciones de circuito. Muy bien, el primer paso, aquí vamos a cargar primero una serie de parámetros, vamos a definir una serie de parámetros, que ya los tengo escritos, los tengo ya escrito para no perder mucho tiempo, lo voy a cargar, que sería pues la resistencia interna, la capacidad teórica de nuestro condensador y el voltaje aplicado que aplica la fuente externa, que es este de 1 volt. Muy bien, el siguiente paso sería crear la geometría, ¿de acuerdo? También podemos, bueno, aquí la geometría la crearíamos utilizando las herramientas geométricas de Console Multiphysics.
Para hacerlo también un poquito más rápido, lo que voy a hacer es insertar la secuencia geométrica de un ejemplo que ya tenemos hecho, ¿de acuerdo? Y simplemente pues lo vamos a ir haciendo poco a poco. Primero vamos a crear este cilindro, que sería el cilindro de aire externo. Voy a poner la transparencia para que podamos ver dentro. ¿De acuerdo? Y voy a agrandar un poquito la ventana gráfica. Después tendríamos otro cilindro para crear las dos placas metálicas y el cuarzo en su interior. Un terminal metálico en el disco inferior de nuestro condensador, en la armadura inferior, y otro terminal metálico en la armadura superior. En este caso nuestra geometría es bastante sencilla, ya tenemos creado. Bueno, el siguiente paso pues sería añadir los materiales. Aquí los materiales que vamos a añadir son el aire y el cuarzo, porque bueno, las partes metálicas, como van a estar a un potencial constante, no hace falta tampoco poner el material concreto que tiene. Vamos a añadir de la librería. Entonces aquí seleccionamos el aire, lo añadimos a nuestra componente, la componente que tenemos. Esto ya directamente en todos los dominios, en los 6 dominios que nos ha creado, nos añade aire. Y también vamos a buscar aquí, pues, un vidrio, a ver, cuarzo. Lo tenemos por aquí. A ver, aquí está nuestro cuarzo. Lo añadimos también. Voy a cerrar la idea de materiales para ver mejor. Y el cuarzo, ahora tenemos que asignarlo a esta parte central, si la podemos ver así, que sería la parte central, el dieléctrico aquí entre nuestras dos placas metálicas. Bueno, muy bien, vamos, ya tenemos los materiales, la geometría creada y nuestros materiales asignados, vamos a corrientes eléctricas. Y en corriente eléctrica, pues tenemos la conservación de corriente, son las cuestiones que se van a aplicar en todos los dominios. Ahora mismo tenemos toda la superficie aislada eléctricamente, pero claro, esto no puede ser, esto no es. Tenemos que poner, por ejemplo, un terminal. ¿De acuerdo? Y como terminales vamos a seleccionar la placa. Bien, este terminal, este terminal de aquí, este terminal lo vamos a coger como el dominio completo va a ser nuestro terminal. Entonces aquí, exactamente, ponemos una condición de terminal para el dominio completo que va a ser ese trozo de hilo y la placa superior de nuestro condensador. ¿De acuerdo? Vamos, por ejemplo, a crear una definición para la parte inferior, va a estar conectada a tierra, como ya hemos visto en el diagrama. Podemos, por ejemplo, también definir una selección explícita, ¿de acuerdo? Y vamos a coger la placa inferior y el trozo de cable inferior, y vamos a seleccionar todos esos contornos y le vamos a poner como ground, por ejemplo. Esto todo va a estar a tierra. Ahí lo he escrito mal. Bueno, y ahora vamos a poner otra. Perdón, vamos a poner la condición de contorno de que eso está cogido a tierra. Y aquí seleccionamos, pues, todos esos contornos que su ocasión es potencial cero. ¿De acuerdo? Bien, el terminal, aquí podemos coger circuito. Esto lo que hace es conectar este terminal a una conexión externa que es la que se pone aquí en el circuito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí ya en el circuito nosotros podemos añadir, como pueden ver, todos los elementos clásicos del circuito. Por ejemplo, podemos poner una resistencia. El nodo de tierra, como pueden ver, es el que tiene el nodo 0. Y aquí nuestra resistencia pues va a estar, por un lado, el nodo 1 y el nodo 0 va a estar conectado a tierra, como hemos visto.
Aquí, poniendo el número, numerando los nodos, es como podemos ir construyendo el circuito al que queremos conectar nuestro condensador. ¿De acuerdo? Ponemos, por ejemplo, aquí también una fuente de voltaje. Tenemos una fuente de voltaje. Nuestro voltaje va a ser V0, ¿vale? Y esto va a conectar al 2, perdón, aquí. Este va a ser el 0 y aquí esto lo he escrito mal, pues V0. ¿De acuerdo? Y aquí donde hacemos la conexión externa, está aquí, que lo conectamos a el voltaje del terminal, que es este voltaje que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Luego este voltaje que aparece aquí en este nodo corresponde a este mismo voltaje que hay en nuestro circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya casi hemos terminado. ¿Qué nos queda? Pues nos quedaría hacer la malla, o esta malla que nos ofrece, pues podemos empezar, ¿de acuerdo? Aunque podemos hacerlo un poco más fina. Y aquí tenemos un estudio de dependencia del tiempo, y en el estudio de dependencia del tiempo, pues lo que habría que hacer es simplemente poner en qué rango temporal queremos resolver nuestro modelo. Bien, en este caso, pues empezaríamos en 0. El paso va a ser 2 por 10 elevado a menos 8 segundos, y vamos a llegar hasta 2 por 10 elevado a menos 7, es decir, sean 10 pasos. Le damos replace y vemos que estas son las soluciones que nos va a tener, ¿no? Desde 0 hasta 2 por 10 a menos 7 en pasitos de 2 por 10 a menos 8 segundos. Bueno. Muy bien, y ahora lo único que quería llegar aquí sería darle a calcular. Bueno, esto va a tardar poco tiempo porque es una asignación sencilla, pero lo que voy a hacer es cargar uno que ya tenemos hecho para ver los resultados. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los resultados calculados, nos podemos ir aquí a la parte ya, vemos que esto es todo igual como teníamos antes, ¿de acuerdo? Ya están las soluciones calculadas, aquí tenemos las soluciones almacenadas dentro de esta parte de conjunto de datos, y lo que nos quedaría sería hacer las representaciones gráficas que queramos. Entonces, por aquí tenemos pues, un corte, este sería el potencial eléctrico creado por nuestro condensador, ¿de acuerdo? Que podemos ponerlo en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Vemos cómo el potencial pues, va a ir creciendo conforme se va cargando nuestro condensador. ¿De acuerdo? Llega un momento que ya está prácticamente cargado. ¿Vale? Podemos representar aquí la corriente la corriente que aparece en nuestro condensador. Vemos que va disminuyendo, y en el caso teórico, esa corriente caería a cero una vez que ya está cargado, pero en el caso calculado, que es en el realista que hemos calculado aquí, sí que hay al final una corriente que ya permanece constante, que es debido a la pequeña conductividad que tiene el cuarzo y el aire. ¿De acuerdo? Vemos como aquí el cuarzo tiene una conductividad muy pequeña, de 10 a menos 14 siemens por metro, y el aire pues también tiene asignada una pequeña conductividad del aire, que es 5 por 10 a menos 15 siemens por metro, todavía menor que la del cuarzo. ¿De acuerdo? Por eso aparece esto aquí. Y aquí pues tendríamos, pues, podemos por ejemplo pensar la corriente de desplazamiento, que es la corriente de polarización del dieléctrico, como ya saben, esa sí caería a cero. Y la corriente eléctrica que va a crecer hasta que ya se hace constante a través del matriz. Muy bien, pues, y podríamos, por ejemplo, calcular finalmente por ejemplo, aquí en una evaluación global, pues podríamos calcular por ejemplo, pues la corriente a través del dispositivo externo, por ejemplo, y podemos aquí sacarlo en una tabla, por ejemplo, en función del tiempo. Es decir,
podemos obtener ya toda la información que queramos. Bien, vamos a ver rápidamente otro ejemplo, en este caso de un transformador en forma magnético. Bueno, pues como tenemos muy poco tiempo, vamos a, en lugar de hacerlo así un poco paso a paso como he hecho ya han visto cómo es cómo se construye el modelo, es muy sencillo. Vamos a abrir el modelo completo y vamos en lugar de construirlo paso a paso, ¿vale? Vamos a ver cómo está hecho este modelo del transformador. Bien, este modelo, bueno, pues esta sería la geometría, ¿vale? Es muy sencillo también. Voy aquí a poner la transparencia y ponerlo un poco más grande. Aquí tenemos un núcleo de hierro dulce en forma de doble E y un primario y un secundario. Voy a abrir rápidamente la diapositiva para que podamos verlo. Este es el modelo de nuestro transformador. Tenemos el primario y el secundario enrollados uno dentro del otro y los dos enrollados sobre el pie central del núcleo de hierro dulce. ¿De acuerdo? Este es un transformador y ahora, dependiendo del número de vueltas que le demos al primario y al secundario, pues tendremos diferentes relaciones de transformación, como saben. NP sería el número de vueltas del primario, NS sería el número de vueltas del secundario, y tenemos una resistencia de carga, RS, conectada al secundario, y una resistencia también al primario, y una fuente alterna conectada al primario. De forma que transformamos la fuente del primario hacia el secundario. ¿De acuerdo? Y estos serían los resultados. Aquí podemos ver el flujo magnético dentro del hierro dulce, que tiene una curva BH, ahora la veremos, y podemos, como pueden ver aquí también, visualizar el campo magnético en nuestros núcleos de hierro y las corrientes que circulan en los solenoides, en el primario y en el secundario. Bueno, voy a compartir otra vez console de nuevo. Nos quedan unos minutos para ver vemos cómo está creada pues, nuestra geometría, también utilizando las herramientas. Creamos un perfil de nuestro núcleo, después lo destruimos para crear el núcleo en tres dimensiones. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, como pueden ver, creamos un perfil de los solenoides y después se destruyen y vamos creando, esto ya sería la forma de nuestro transformador y finalmente lo único que queda es pues añadir el volumen de aire, porque claro, hay campo magnético que sale fuera de nuestro transformador, que sale hacia el aire. Y esas pérdidas de flujo magnético hay que calcularlas para poder simular bien nuestro dispositivo electromagnético. Los materiales, como pueden ver, están aquí puestos. Podemos suponer que es todo aire. En las corrientes, como en los solenoides, vamos a poner la corriente a mano. Ahí no nos influye cuál es el material que esté hecho. Y el dulce, que como tenemos, tiene aquí su curva BH definida. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la curva BH de nuestro hierro dulce. ¿De acuerdo? Vemos cómo depende B. Aquí abajo aparece T, pero esto en realidad es H. La excitación magnética, que ve que está medida en amperios por metro. Y yo puedo, este material viene de la librería, pero yo puedo definir mi propio material con su curva BH característica que haya podido venir, pues, por ejemplo, de las especificaciones del fabricante de ese material o de las medidas que yo he podido hacer sobre ese material magnético. Y aquí tenemos, pues, la física de campos magnéticos. Vemos cómo aquí están utilizadas las dos coil, este sería el primario y este sería el secundario, donde estas bobinas están conectadas al circuito externo, igual que antes. Tenemos un circuito externo, ¿de acuerdo? Con las dos resistencias de carga, la fuente de voltaje primaria y estos dos solenoides están conectados a nuestros circuitos externos. Luego, toda esta herramienta la tenemos para poder simular estos fenómenos, estos dispositivos magnéticos inductivos, ¿no? Y finalmente, pues ya una vez que se hace la malla, ¿de acuerdo? En este caso, aquí estamos controlando también, esta malla controlamos un poquito cuál es el tamaño de malla, aunque se puede hacer más fina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos poner un tamaño más fino.
¿de acuerdo? Para poder hacer el estudio de independencia de malla. Y aquí pues ya tenemos pues los resultados. Y aquí hay, por ejemplo, hay tres estudios. Un primer estudio, que es este de aquí, que analiza las corrientes en la geometría. Bueno, le da a calcular, pero bueno, no hace falta calcularlo en este caso. Ya está calculado. Aquí está. Y un segundo estudio donde tenemos una relación 1:1 y un tercer estudio donde hemos cambiado el número de vueltas en el secundario y primario para que haya una relación 1000 entre ellos, ¿no? Y aquí pues ya podemos ver todos los resultados. ¿De acuerdo? Aquí, como pueden ver, podemos representar el campo magnético en teslas dentro de nuestro núcleo de hierro y están representadas también las corrientes, en este caso, tanto en el primario como en el secundario. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un corte donde podemos ver también el campo magnético central y las flechas que nos indicarían el campo magnético. ¿De acuerdo? Y podemos también, pues, el voltaje inducido en el primario, el voltaje que aparece inducido también en el secundario, las corrientes, etcétera. Podemos este, por ejemplo, sería cuando tenemos una relación de 1000. En el primario tenemos 25.000 voltios y en el secundario tenemos 25 voltios. ¿De acuerdo? Una reducción de 1000 voltios que ha hecho el transformador. Muy bien, pues estos son los ejemplos que quería mostrarles. Un dispositivo eléctrico capacitivo y este dispositivo es magnético inductivo y pueden ver pues, que en cualquier tipo de resolución de dispositivos electromagnéticos tenemos las ecuaciones necesarias para hacerlo y las herramientas que vienen en el módulo de ACD.